Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 13, para seguir compartiendo ahí, hermano, porque dejamos después la idea mocha. Queda la idea después mocha, hermano, y la gente no va a entender dónde quiero llevarlos. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Vamos a empezar nuevamente con esta enseñanza. A mí no me es molesto, como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto repetiros las mismas cosas. Gloria al que vive. Entonces les repito, por favor, ayúdame cuando la señal, cómo está la señal, vaya diciéndome cómo se ve la señal, cómo está la señal. Gloria al que vive. Bien, vámonos a Éxodo capítulo 12, versículo 13. Gloria al que vive, reino. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y le pido a los hermanos que oren ahí, oren, para que Dios reprenda toda oposición, todo obstáculo, todo impedimento en esta hora. Bien, hermano, Éxodo capítulo 12, versículo 13, vamos a empezar, porque para mí es importante que usted entienda esta introducción que le estoy dando, porque si usted no me entiende la introducción, difícilmente me va a entender a dónde quiero llevarlo cuando entre a hablar de ciertos punticos ahí. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 13, de la siguiente manera: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Recordemos que el título de la enseñanza de esta mañana es el valor y el poder de la sangre de Cristo. Gloria al que vive. El valor y el poder de la sangre de Cristo. A manera de introducción, amado, tengo que decirle que para entender este tema tenemos que hablar primeramente del pecado del hombre. Porque es el pecado del hombre que separa a Dios de los hombres. La única barrera que impide que el hombre se acerque a Dios es el pecado. Esa es la única barrera que impide que el hombre se acerque a Dios. Ahora, Dios es un Dios tan santo y el hombre un ser tan pecador que los dos no pueden estar juntos. Los dos no pueden estar juntos. Y es aquí donde el mismo Dios, por amor al hombre que él mismo creó, por amor a ese ser humano que él creó, es donde Dios quería acercar a su criatura, en este caso el hombre, el ser humano, a su creador, o sea, a Dios. Y es aquí donde Dios, el mismo Dios, crea una fórmula para acercar al hombre a él. Y el objetivo era y es y será siempre, mientras que no seamos todavía levantados de esta tierra, es que Dios quería acercar a su criatura perfecta, porque el hombre es el ser más perfecto, por decirlo así de alguna manera, valga la redundancia. Porque Dios creó a los ángeles, Dios creó los animales, las plantas, la tierra y todo lo que está fuera de la tierra. Pero ninguna de estas cosas que Dios hizo es tan perfecta y tan completa como el ser humano, como el hombre, que el mismo Dios creó. Gloria al que vive. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el hombre es el único ser que fue creado a la imagen de Dios. Según Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Búsquelo, por favor. Le pido a los hermanos que me estén diciendo cómo se ve la transmisión. Vaya cada 5 minutos, vaya diciéndome cómo se ve la transmisión. Le voy a pedir, agradecer el favor. Gloria al que vive. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Gloria a Dios, ya sabe, cada 5 minutos usted me dice: pastor, se escucha bien, se escucha esto. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Entonces, amado, la palabra imagen, que aparece 3 veces, tanto en el versículo 26 y el versículo 27, en estos 2 versículos aparece 3 veces la palabra imagen. Y la palabra imagen viene de 2 palabras hebreas, a los que les gusta apuntar. Shelem, con T, Z, E, L, E, M. Shelem. Y también viene de la palabra hebrea Shel. Y Shel, con T, Z, E, L. Gloria al que vive. Se pronuncia Shel, porque en el hebreo siempre va con la H y la S, la mayoría de las palabras. Gloria al que vive. Y la palabra Shelem, la palabra Shel en hebreo significa sombra. Déjeme y le coloco un ejemplo para que usted me entienda mejor. La palabra imagen que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que en hebreo significa sombra, es el siguiente ejemplo. Cuando los rayos del sol alumbran a cualquier persona, una sombra sale junto a ella. Y esa sombra que sale junto a ella refleja los aspectos de su personalidad. Es decir, cuando usted camina y el sol le alumbra a usted, usted ve su sombra. Y usted sabe que es su sombra porque tiene aspecto de su personalidad que usted conoce y usted identifica en esa sombra que usted dice, esta es mi sombra. Gloria al que vive. Pues bien, según las Sagradas Escrituras, el ser humano es nada más que la imagen de Dios, porque el ser humano es el único ser que refleja la sombra de la perfección, de la belleza y divinidad de Dios y la santidad de Dios. Por eso es que somos la sombra de Dios, somos imagen de Dios, porque reflejamos lo que Dios es. Gloria al que vive. Ahora, según las Sagradas Escrituras, cuando el hombre rinde culto al Dios del cielo, entonces esa persona entra en la sombra de Dios, en la presencia de Dios, y hace parte de esa sombra. Cuando está en la presencia de Dios, hace parte de la sombra de Dios. Y esa sombra de Dios le permite al hombre reflejar los aspectos, como le dije ahorita, de su belleza divina, de su santidad, de su poder y de su gloria. Por eso es que nosotros somos imagen de Dios. Esa es la gran diferencia a todo lo que Dios creó, que somos un reflejo de lo que Dios es. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuándo moro yo bajo la sombra del Omnipotente? Cuando estoy en la presencia de Dios, hago parte de esa sombra, hago parte de la presencia de Dios, hago parte de la santidad de Dios, hago parte de la perfección divina de Dios, y esos mismos atributos de Dios yo los reflejo al hombre que no conoce a Dios. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces usted entiende ahora por qué en Corintios nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive. Pues bien, le voy a dar un ejemplo de un personaje que sí reflejó la sombra de Dios. En Éxodo capítulo 34, perdón, Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro
resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó. Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, Moisés reflejó la santidad, el poder y la gloria de Dios. Después que vino de hablar con Dios, después de esos 40 ayunos, estuvo en la presencia de Dios, hizo parte de esa sombra de Dios y reflejó, como ser humano que es, que reflejamos la sombra de la perfección, de la santidad, del poder de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, entonces Moisés, cuando bajó, la gente vio que Moisés tenía su rostro, su piel resplandeciente. Y la gente tuvo temor. ¿Por qué? Porque la gente no había experimentado lo que estaba experimentando Moisés. Que Moisés estaba experimentando lo que era reflejar la santidad, el poder y la gloria de Dios. O sea que usted y yo reflejamos lo mismo. Cuando estamos buscando de Dios, cuando servimos a Dios, cuando estamos delante de Dios, entonces nosotros reflejamos exactamente lo mismo. Por eso es que la gente muchas veces quiere buscarnos. Por eso es que la gente dice, esta gente no toma, no baila, pero andan alegres. Pero la gente no entiende que nosotros somos esos receptores que estamos reflejando, gloria al que vive, lo que Dios es en nuestras vidas. Alaba a Dios en sus hogares. Bendito el nombre del Señor. Les repito por favor a los amigos que me están diciendo cómo se ve la transmisión. Comparta y diga, pastor, se está viendo bien, se escucha bien. Le pido que me ayude en esa parte. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Otro personaje que reflejó la sombra de Dios y estuvo en esa sombra fue Isaías. Isaías en el capítulo 6, en el versículo 2 en adelante, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sobre él había querubines. Sobre él habían querubines. El profeta Isaías lo dice. Dice, vamos a buscarlo en Isaías capítulo 6 para que usted vea. Quiero que me entienda esto porque voy a avanzar a un punto importantísimo. Gloria al que vive. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice lo siguiente. Versículo 2 en adelante. Dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Mira lo que dice. Y el versículo 5, presto oído este versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. ¿Qué estaba reflejando el profeta Isaías cuando entró en la presencia de Dios, tuvo esta experiencia? Estaba viendo que Dios es santo, que la gloria de Dios es hermosa, que el poder de Dios no se puede contener. Y eso fue lo que hizo Isaías. Reflejó exactamente lo mismo, como la sombra de Dios que somos. Gloria al que... Entonces la palabra imagen en las escrituras significa sombra.
Gloria al que vive y reina. Pues bien, las Sagradas Escrituras también nos dicen, nos enseñan, que cuando en Génesis capítulo 3 Adán y Eva pecaron, a partir de ese momento entró el pecado en todos los hombres. Entró el pecado en todos los hombres. Según Romanos capítulo 5, versículo 12, mira lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que cuando Adán y Eva pecan, el pecado entró a todos los hombres. Gloria al que vive. Las Sagradas Escrituras también nos enseñan que cuando Adán y Eva pecaron, conocieron que estaban desnudos. Y aquí creo que presto oído, aquí entro con fuerza la enseñanza. Cuando Adán y Eva pecaron, conocieron que estaban desnudos. Y Dios, al ver la condición de Adán y Eva por causa del pecado, dice la Sagrada Escritura que Dios los vistió. Y para Dios vestir a Adán y Eva, presto oído lo que le voy a decir, tuvo que hacer lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como el primer sacrificio de animal. Gloria al que vive. Según Génesis capítulo 3, versículo 21, búsquelo. Gloria al que vive. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica ¿de qué? De pieles. Y los vistió. Hermano, dice que le hizo túnicas. Para Dios hacer las túnicas de pieles, se tenía que derramar la sangre del animal del cual se iba a tomar esa piel. Entonces ahí vemos el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre que hizo Dios por causa del pecado. ¿Para qué? Para vestir al hombre. Esto que le estoy diciendo, este primer sacrificio que aparece en Génesis 3:21, que Dios tuvo que hacerle túnica de pieles, y para hacer túnica de pieles, repito, tuvo que derramar la sangre del animalito del cual se tomó esa piel para hacer las túnicas a Adán y a Eva. Ahora, gloria al que vive. Esto es algo profético y apunta y nos habla del derramamiento de la sangre de Cristo que iba a ser por el hombre que estaba en pecado. Esto apunta el derramamiento de la sangre de Cristo que iba a ser por toda una humanidad que estaba condenada al pecado. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares. O sea, podemos decir que aquí en Génesis vemos el primer sacrificio de animal realizado por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Para cubrir la desnudez de los primeros humanos por causa del pecado. Y desde entonces comienza la importancia de la sangre y del cordero. Gloria al que vive. Y aquí vemos la importancia de la sangre y del cordero. Bendito el nombre del Señor. Ahora, las Sagradas Escrituras también nos dice que en muchos pasajes de las Escrituras encontramos la importancia de la sangre. ¿Oyó? En muchos pasajes bíblicos encontramos la importancia de la sangre y del cordero. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9, 22, búsquelo en su casa. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alaba a Dios en esta hora. Bendiga el nombre del Señor. Por ejemplo, encontramos ejemplos bíblicos en Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, cuando Noé hizo sacrificio de animales limpios a Dios. Ahí hubo derramamiento de sangre. Encontramos también en Génesis capítulo 22, versículo 13, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y Dios le proveyó de un cordero.
le proveyó, pendiente de eso, le proveyó de un cordero a Abraham para que sacrificara el cordero en lugar de su hijo. Ahí vemos la sangre y el cordero. Vemos en Génesis capítulo 46, cuando Jacob ofrece a Dios sacrificios, vemos la sangre y vemos el cordero. O sea que la sangre del cordero tiene mucha importancia en las Sagradas Escrituras. Gloria al que vive. Bendito el nombre del Señor. Pero donde vemos con más relevancia, la importancia de la sangre y del cordero, es en Éxodo capítulo 12. Cuando Dios ordena al pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, le ordena que tenían que sacrificar un cordero y usar la sangre. En Éxodo capítulo 12 vemos con más relevancia la sangre y el cordero. Abro un paréntesis. Por eso es que los egipcios no gustaban de los hebreos, de los israelitas, porque los egipcios adoraban al cordero. Y como adoraban al cordero, ellos odiaban a los judíos, porque los judíos pastoreaban a los corderos, eran pastores, y como eran pastores de corderos, ellos no podían entender cómo el pueblo judío, el pueblo hebreo, pastoreaba a su Dios, porque según en la mentalidad egipcia de su religión, el cordero era el que guiaba a los hombres, porque el cordero para ellos era un Dios. El hombre no podía guiar un cordero, y como los hebreos, los judíos, eran pastores y guiaban a los corderos, por eso ellos odiaban a los judíos. Eso está en Génesis 46, 34 en adelante, que dice el mismo José, dice en Génesis 46, versículo 34, dice, porque es abominación para los egipcios el oficio de los pastores. Búsquelo ahí en su casa en Génesis 46, versículo 32 en adelante, al 34. Búsquelo en su casa. Cierro ese paréntesis ahí. Gloria al que vive. Bien. Ahora, en Éxodo capítulo 12, cuando Dios usa el cordero para liberar a Israel, y ahora sí váyase conmigo a Éxodo capítulo 12, donde iniciamos. Éxodo capítulo 12, donde iniciamos la cita bíblica. Y aquí se pone esto todavía más bueno y más interesante. Gloria a Dios. Denle un fuerte gloria a Dios allá en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios. Denle un fuerte aplauso, hermano, allá en sus hogares, por esta palabra que Dios nos está dando, hermano. Gloria al que vive. Aleluya. Dios es bueno, y para siempre su misericordia. En Éxodo capítulo 12 nos habla de la Pascua. Pascua. Bien. Esta palabra Pascua, que en hebreo es Peshat. Peshat, que significa pasar por encima de. Gloria al que vive. Entonces vemos en el versículo 3, vemos, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ojo, en el 10 de este mes, pendiente esa fecha, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según su familia, de los padres, un cordero por familia. ¿Qué tenían que hacer los israelitas, el pueblo hebreo? Si era mucho el cordero para una familia, entonces ¿qué hacían? Llamaban a su vecino inmediato, lo invitaban a comer. Todavía es la hora y lo hacen. El pueblo hebreo judío todavía lo hace. Lo del que vive. No me da tiempo de explicarle qué es la cena, qué comen ellos, porque ellos no solamente comen cordero. Hay varias cosas. Algún día que hable la enseñanza de la Santa Cena, entenderemos muchos aspectos hermosos que hay ahí. Y son proféticos que apuntan a Jesucristo. Bien. Entonces ellos invitaban a su vecino inmediato, porque no podía sobrar. Y calculaban conforme al comer.
de cada persona. Menos mal que no estaban ahí los evangélicos, porque los evangélicos sí comemos bastante, gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, hermano. Y en Éxodo capítulo 12, en el versículo 5, dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras. Gloria al que vive. Ahora, el animal que tenía que presentar el pueblo hebreo, el pueblo judío, tenía que ser sin defecto. O sea, no tenía que estar su ojo herido, no tenía que estar su cuerpo con aleluya, con quemaduras. Su cuerpo no podía estar magullado. Su cuerpo no tenía por qué tener, amado, aleluya, marcas. Su cuerpo no tenía que estar en mal estado. No podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía ser con la pata amado, quebrada. Todos esos requisitos de cómo tenía que presentarse el cordero, usted lo va a encontrar en Levíticos capítulo 22, versículo 18 en adelante. Lo lee en su casa. Ahí Dios le dice al pueblo de Israel cómo tenían que presentar el cordero, que no tenía que ser ciego, ni cojo, ni piernas, ni pati quebrada, gloria al que vive, ni con magulladura, ni con testículos grandes. Y todo eso está en Levítico 22, versículo 18. Gloria al que vive. Pero mira lo que dice ahí mismo en el versículo 6. En el versículo 6 dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Gloria al que vive. Ahora, nota usted que dice en este versículo hasta el día 14. Y en el versículo 10 dice: tómese en este mes, en el día 10. O sea, el día 10 lo tomaban hasta el día 14 que lo iban a sacrificar. Gloria al que vive. ¿Cuántos días duraba el cordero en manos de la familia de los israelitas? Demoraba 4 días. Gloria al que vive. Ahora, entre las 2 tardes, entre la tarde, gloria al que vive, que acaba, y la tarde que comienza, para un nuevo día. Entre la tarde que acaba y la tarde que comienza para un nuevo día. El día y la noche en el calendario judío, en el calendario hebreo, no se acaba como nosotros. El día de nosotros se acaba a las 12 de la noche. Para el pueblo hebreo, el pueblo judío, el día se acaba a las 6 de la tarde. O sea que el cordero tenía que ofrecerse entre las 3 y 4 de la tarde aproximadamente, según el calendario hebreo. El que vive. Y esa fue la hora en que Jesucristo aproximadamente murió. Gloria al que vive y reina. Todo es profético, todo apunta a Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Bien, sigamos acá. En el versículo 7 de Éxodo capítulo 12, dice: tomarás la sangre y lo pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Ahora, tenían que recolectar la sangre en un recipiente. Según fuentes rabínicas, el pueblo judío tomó un pocillo y con hierbas que hacían las veces de pincel, cogían la hierba, la sangre que estaba en el pocillo, cogían la hierba, la introducían en ese pocillo, revolvían y amado, con esa sangre que quedaba en la hierba, comenzaban a pintar los postes y el dintel de las casas donde ellos habitaban. Todavía es la hora. Y esta fiesta es celebrada por el pueblo hebreo, por el pueblo judío, en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que protege al pueblo de Israel en aquel entonces, en el día de la Pascua? Lo que protegía al pueblo de Israel, al pueblo judío, era la sangre. La sangre era la única que podía proteger al pueblo de Israel. Por eso es que Dios le manda a que untasen la sangre
en los postes y en los dinteles de la casa. Ahora, la sangre solamente protegía cuando estaban dentro de sus casas. Pero si un judío, un israelita, salía a la medianoche del 14 de Nisan, donde estaba pasando el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte lo tropezaba fuera de su casa, moría instantáneamente. Porque la orden era que tenía que estar dentro de su casa, guardado, y la sangre fuera en la puerta de su casa era la que iba a protegerlo, a salvarlos. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Ahora, la sangre del Cordero salva a la nación de Israel. Tenga eso pendiente. Pero en el versículo 23 del mismo Éxodo 12 dice, porque Jehová pasará, aquí vemos la palabra pesar, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Gloria al que vive. Ahora, hermano, todo esto es simbólico. El Cordero Pascual o la Pascua representa a Jesucristo. O sea que la Pascua y Jesucristo van de la mano. Y creo que me preste mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque la Pascua, para los cristianos, la Pascua abarca un simbolismo profético que señala el sacrificio que vendría a ser Jesucristo aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento enseña explícitamente que las fiestas judías son una sombra de lo que está por venir. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Búsquelo para que usted. Colosenses 2:17 dice que las cosas que hemos visto son una sombra. Aquí aparece también la palabra sombra, hermano. Qué bendición, qué bueno es Dios, ¿eh? Gloria al que vive. Mire cómo Dios compagina todo, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice, los hermanos vayan diciéndome cómo se escucha la transmisión, no se lo olvide. Colosenses 2:17 dice, y todo, Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, toda la Pascua y toda la fiesta judía son una sombra de Jesucristo. Bien, aleluya. Por ejemplo, vemos representado a Cristo en el sacrificio de la Pascua. ¿Por qué? Número uno, y atiende esto. ¿Por qué vemos representado a Jesucristo en el sacrificio de la Pascua? Número uno, porque el sacrificio del Cordero durante la primera Pascua hebrea es una analogía para el sacrificio que vendría a ser Jesús en la tierra. Por eso es que Cristo se le conoce como el Cordero de Dios. Según San Juan capítulo 1, versículo 29. Váyase conmigo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Mira lo que dice. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al que vive. Mientras que el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, vino a salvar a la nación de Israel, solo a la nación de Israel, el Cordero de Dios, o sea Jesucristo, vino a salvar a Israel y a todo el mundo. Gloria al que vive y reina. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios por eso, hermano. Aleluya. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo es ese sacrificio, ese cordero pascual que tuvo que derramar su sangre. Ahora la sangre de Cristo, gloria al que vive, no viene simplemente a proteger a un pueblo. Viene a proteger a la nación de Israel, sí, pero viene también a proteger, a libertar, a sanar, amado, y a dar vida eterna a todo el mundo. Gloria al que vive. Alaba a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alaba a Dios en sus hogares. Ahora, hermano, Jesucristo es ese cordero. Y le voy a enseñar algo que pertenece a la cultura hebrea y que está en la palabra de Dios y que muchas veces lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. Y si lo hemos entendido, no lo hemos entendido conforme a lo que Dios quiere decir. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, hay un pasaje que lo hemos leído muchas veces y releído. Y le hemos titulado como el pasaje que se le conoce como el corazón de la Biblia. En Juan capítulo 3, versículo 16. Todos quizás yo me lo sé de memoria, pero vamos a leerlo. Mira lo que dice. Porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ojo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Mírame acá. Porque ¿a qué hace referencia ese pasaje? Porque la familia judía, cuando la familia judía tomaba el cordero, entonces el padre de familia, atienda acá, el padre de familia tenía que clasificar el mejor cordero, lo mejor, para la siguiente Pascua, para el año que viene. Entonces, ¿qué hacía el padre de familia? El padre de familia miraba entre los corderos recién nacidos el mejor. Y cuando tomaba el mejor recién nacido, llamaba a su familia y le decía a la familia: este es el cordero que me he provisto, que he tomado para el sacrificio del año que viene. Ustedes como familia tienen que cuidarlo, tienen que protegerlo, tienen que alimentarlo. Tenemos que hacerlo parte de nuestra familia. ¿Qué hacían, amado, el pueblo, la familia de cada del pueblo hebreo? Tomaban este corderito, lo alimentaban, lo cuidaban, lo adoptaban como un hijo. Gloria al que vive, bendito el nombre del Señor. Lo adoptaban como un hijo. Y cuando lo iban a ofrecer en la fiesta, amado, en el sacrificio, dice la costumbre judía, fuente rabínica, que las familias lloraban cuando ofrecían el sacrificio de ese cordero. ¿Sabes por qué lloraban? Porque ese cordero hacía parte de su familia. Lo mismo hizo el Padre, por eso es que aquí dicen el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios, hermano, se proveyó del mejor cordero. Dios buscó al mejor cordero, porque no podía ser cualquier cordero que viniese a pagar el precio por el hombre. Tenía que ser un cordero perfecto, tenía que ser lo mejor. Y así como Dios se proveyó de un cordero para vestir a Adán y a Eva, así como Dios se proveyó de un cordero para el sacrificio de Isaac, de Abraham con Isaac, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios se proveyó de un cordero. Entonces Dios, para que salvara al hombre del pecado, Dios se proveyó de un mejor cordero, de su Hijo unigénito llamado Jesucristo. Cuando Dios se desprende del cordero de su Hijo, cuando lo manda a la tierra, por eso entendemos entonces cuando Jesucristo le dice en la cruz, cuando estaba en la cruz, Jesucristo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque es que el Padre estaba llorando, como lloraba el padre de la familia hebrea, que lloraba cuando era sacrificado ese cordero. Entonces el Padre lloraba porque le dolía la condición de cómo estaba padeciendo ese su Hijo, en este caso el Cordero de Dios. Le dolía en el alma y él tuvo que quitar la mirada porque no podía aguantar todas las cargas, todo el pecado que cayó sobre el cuerpo de Cristo. Gloria al que vive, bendito el nombre del Señor.
Aleluya. Alaba a Dios en esta hora, mi hermano. Bendiga el nombre del Señor. Oh santo, siento la presencia de Dios en esta hora. Colima. Oh, Dios se proveyó de un cordero, hermano, del mejor cordero. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que Juan dice, y el Cordero de Dios que quita el pecado, Él lo quita. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso entendemos la importancia. Ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al que vive. Dale un fuerte gloria a Dios y un fuerte aplauso, hermano, en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios por este sacrificio. Santo es Dios, aleluya. Siento la presencia de Dios en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Déselo, amado, bien fuerte. Yo creo que me hace un gloria a Dios, hermano. Aleluya. Porque no fue cualquiera el que murió por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora, aquí entra una pregunta. Aquí entra una pregunta. ¿Por qué Dios pedía sacrificio de animal? ¿Por qué Dios? ¿O para qué era el sacrificio? ¿Para qué era la sangre? ¿O por qué Dios pedía sacrificio de animales? ¿Por qué? Y esto es lo que los ateos no entienden y no van a entender. Y esto es lo que los satanistas no entienden. Pero hoy lo vamos a entender nosotros. Porque ellos dicen que ese Dios es un Dios sanguinario, que le gustaba la sangre. Mirando desde el punto que ellos lo miran, cualquiera puede pensar así, pero no. ¿Para qué era la sangre y el por qué Dios pedía sacrificio de animales? La respuesta la encontramos en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Levíticos 17, 11. Mira lo que dice. Vamos a leerlo del versículo 10. Levíticos 17, 10 y 11 dice: si cualquiera varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Hermano, está prohibido por la palabra comer sangre. Este mandato también es para el pueblo que no es judío. Porque en Hechos capítulo 15, por el versículo 20 en adelante, a nosotros se nos prohíbe, amado, cuando estaba la iglesia reunida en el concilio, se nos prohíbe adorar ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos, comer sangre. También se nos manda apartarnos de fornicación. Así que, hermano, aquí en Barranquilla, no sé cómo le llaman allá en las otras ciudades que me están viendo, aquí hay algo que se llama morcilla. Morcilla es algo, amado, que es hecho de sangre de animal. Ya no podemos comer eso. Cosas que tengan sangre no se puede comer porque es abominación delante de Dios. Por eso es que los satanistas, ellos sí comen sangre. Porque mientras que aquí en la palabra de Dios dice que no puede comer sangre, en la Biblia satánica dice que así se puede comer sangre. ¿Oyó? Bien. Entonces versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer, ¿qué? Expiación. Pendiente esa palabrita. Para hacer, número 1, expiación sobre el altar, número 2, para vuestras almas, número 3. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Para qué Dios pedía sacrificio de animales? Para expiación. Ahora, ¿qué es expiación? La palabra expiación viene de dos palabras hebreas. Apunte. Viene de dos palabras hebreas.
Kapar y Kippur. Kapar y Kippur. Kapar y Kippur significa cubrir, significa tapar, significa quitar la barrera que impide avanzar. ¿Oyó? Eso era lo que hacía. O sea, con la sangre del cordero cubría el pecado, tapaba el pecado del hombre en los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces cubría los pecados, tapaba el pecado. Porque sigue diciendo, por vuestras almas, porque el alma está sucia del pecado. Y el pecado no se puede quitar con cualquier cosa. De hecho, en Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, ni porque te laves con jabón podrás quitar el pecado. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, vamos a leerlo. Mira lo que dice. Jeremías 2, 22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. O sea, el pecado es una mancha que no se puede quitar así nomás. La única forma de quitar la mancha era a través del sacrificio, a través de la sangre de un animal, porque la sangre del animal tomaba y cubría el pecado de la persona en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, gloria al que vive y reina. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero a través de Cristo, que es el Cordero de Dios. Atiende esto, a través de Cristo, que es el Cordero de Dios. Cristo no cubre. Cristo no tapa el pecado. A través del sacrificio de Cristo, Cristo lo quita de una buena vez y para siempre. A través de la sangre de Cristo, entonces el pecado, todo aquel que reciba a Cristo y obedece al sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre que hizo, entonces Cristo no cubre el pecado, Cristo lo quita de una buena vez y para siempre. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, a través de su muerte y de su sangre, nos redime del pecado. ¿Oyó? Cristo nos redime del pecado. Como dice la palabra de Dios, gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice. Gloria a Dios. En Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Mira lo que dice. Aleluya. Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo nos redime. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra redimir viene de dos palabras griegas. Viene de la palabra exagorazo. Exagorazo. Y viene de la palabra griega agoraz. Y ambas palabras significan comprar, liberar por el pago de un rescate. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Con la sangre, el sacrificio de Jesucristo, Él vino a pagar, a liberar y pagó el precio de rescate por nosotros. ¿Y cómo lo pagó? A precio de sangre. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria al que vive. Bendito el Señor. Bendita la sangre del Cordero. Gloria al que vive y reina. Como dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Búsquelo para que vea usted.
Gloria a Dios, siento la presencia de Dios en esta hora. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria al que vive y reina. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ya ahí mismo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gloria al que vive. Bendito el nombre del Señor. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice que nos redimió. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Gloria al que vive. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gloria a Dios por esa bendita sangre. Gracias a Dios por esa bendita sangre. Gloria al que vive y reina. Bendito el nombre del Señor. No sé si me alcanza el tiempo para decir esto. Voy a tomar aquí los puntos importantes. Después continuamos con la segunda parte, que la segunda parte no voy a tocar estos puntos porque ya avanzaré a otro punto bueno y hermoso. Gloria al que vive y reina. El tiempo ha avanzado. Aleluya. El tiempo ha transcurrido. Bendito el nombre del Señor. Bien. Alabanza al que vive y reina. Jesucristo es ese Cordero Pascual. Jesucristo es nuestra Pascua. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. La última partecita de ese versículo. Mira lo que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo le parece? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina. Pues bien, Cristo representa ese Cordero de la Pascua hebrea, porque así como dice en Éxodo 12, versículo 5, que lo leímos, que el animal tenía que ser sin defecto, Cristo nunca pecó. Él es y fue perfecto. Cristo nunca pecó. Gloria al que vive. Se lo voy a comprar bíblicamente para aquellos herejes que dicen que Cristo tuvo no sé cuántas mujeres y que Cristo pecó. Hijos del diablo, gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra me enseña a mí lo contrario. Cristo nunca pecó. Segunda de Corintios, véngase conmigo. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al que vive. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Mira lo que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesucristo es ese cordero que fue perfecto, sin mancha, nunca pecó. Gloria al que vive. Ahora, otro ejemplo de que Jesucristo es ese cordero de la Pascua hebrea es porque en Éxodo capítulo 12, en el versículo 7, en el versículo 13 y en el versículo 14 de Éxodo capítulo 12, gloria al que vive, nos habla que la sangre del cordero sacrificado, gloria al que vive, tenía que rociarse en los dinteles y en los postes de las casas. Gloria al que vive. Y de esa manera la nación de Israel, el pueblo hebreo, iba a ser salvado, protegido por Dios. Pero la sangre de Cristo derramada en la cruz ya no es para salvar al pueblo de Israel. Es para salvar al pueblo de Israel, pero salvar a todo el mundo. Y no solamente eso, es para traer liberación, salvación y vida eterna. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Dios, gloria al que vive, a través del sacrificio, entonces une los dos pueblos. El pueblo de Israel con la iglesia. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, vosotros que antes no pertenecían a esta promesa, pero que ahora, a través del sacrificio de Cristo, os acercáis a estas promesas. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza al que vive y reina. Bendito el nombre del Señor. Aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Mira lo que dice. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El tiempo se me está acabando. Gloria al que vive. Regálame 5 minuticos más. 2 punticos más. Es que son muchos los puntos, pero gloria al que vive hasta en el tiempo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es que estamos aprendiendo. Gloria al que vive reina. Bendito el nombre del Señor. Bien. El Cordero Pascual muestra la gracia salvadora de Dios para con el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 12. Pero el sacrificio de Cristo como Cordero muestra la gracia de Dios tanto para Israel como para el resto del mundo. Por eso que en Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, hermano. Gracias, amado, esa gracia de nuestro Padre Celestial. Esa gracia salvadora, así como se manifestó en el pueblo de Israel, se ha manifestado al hombre, a la humanidad, que por gracia somos salvos. Pero no que tomemos la gracia, como dice el apóstol Pedro, como libertinaje. Ese es el problemita. Hay una mala interpretación de la gracia. ¿Oyó? Hay una mala interpretación de la gracia. Porque la gracia, la gente dice que la gracia es regalo inmerecido. Claro que sí, porque es un sacrificio que hizo Cristo por usted y por mí. No lo merecíamos nosotros. No merecíamos nosotros tanto amor, pero Dios, por su amor y por pura misericordia, nos da este sacrificio. Pero la gracia todavía es más, es de más cuidado que la ley. Porque Jesucristo dijo, oíste que fue dicho en la ley,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por él. O sea que Cristo todavía la puso más delicada. Porque Cristo dijo, oíste que en la ley fue dicho de que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Miren ustedes, pero Cristo la puso más difícil porque Cristo dijo, mas yo digo que el que solo la mire y la codicie ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo le parece a usted? O sea, Cristo la puso más difícil, hermano. ¿Cómo le para los que dicen que la gracia y hacen amado hasta para vender? Gloria al que vive. La gracia no es nada más y nada menos que el reflejo de lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Solo que a través de Jesucristo tenemos salvación, tenemos redención y somos aceptos delante de Dios. Gloria al que vive. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alaba a Dios en sus hogares. Bendiga a Dios en sus hogares. Glorifique el nombre del Señor. Aleluya. Alaba a Dios en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pues bien, sigamos acá. En esto que estamos aquí hablando. En cuanto Cristo representa el sacrificio de esa Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien. El propósito de la sangre aplicada en los hogares de las puertas de cada familia israelita era para salvar a los hijos primogénitos de cada familia israelita. Ahora, esto apunta hacia el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, a fin de liberar a todo el mundo de la muerte. A través del sacrificio de Cristo, del derramamiento de Cristo, de su sangre, de la muerte de Él, Cristo nos libra de la muerte. ¿Oyó? Nos liberta de la condenación eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Gloria al que vive. Juan 5, 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso fue lo que hizo el Cordero de la Pascua hebrea. Salvó a los hijos de los primogénitos, a los primogénitos de los israelitas. Ahora la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo nos salva de la muerte, de esa condenación eterna sin Dios. Porque entonces el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes por qué ganancia? Porque nosotros no morimos, dormimos en Cristo Jesús. Porque nos espera una patria celestial mejor. Nos espera el paraíso. Nos espera la nueva Jerusalén. Gloria al que vive y reina. Esa es la ventaja que tenemos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Son muchas las promesas que tenemos. Gloria al que vive y reina. Bendito es Dios. Ahora, el acto que hizo el pueblo de Israel de comer la carne del cordero en el día de la Pascua, que se comieron la carne del cordero asada. Gloria al que vive. Esa carne de ese cordero que el pueblo de Israel se comió, aleluya, representa el tomar la cena del Señor para los creyentes.
Los creyentes participamos también en ese sacrificio de Cristo cuando tomamos la cena del Señor. Por eso es que la cena del Señor no se puede tomar, amado, indignamente. Oye, la cena del Señor tiene que tomarse con mucho respeto, con mucho cuidado. Como le dije ahorita, no me da el tiempo para explicarle qué era lo que en la cena judía se come. No me da tiempo. Aleluya. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 27, hablando de que somos partícipes de la cena del Señor, así como el pueblo judío comió de esa carne, de ese cordero, nosotros también experimentamos lo mismo cuando participamos en la cena del Señor. Mateo 26, versículo 27. Aleluya. Dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo. Los judíos toman vino, así que no se asusten. Los judíos cuando celebran la Pascua toman vino, así que no se asusten. Pero para ellos, a nosotros se nos prohíbe tomar vino. ¿Oyó? En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea, hay problemas. Gloria al que vive y reina. Sino sed lleno del Espíritu Santo. Bien. Dice: tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y aquí les respondo una pregunta que me hicieron hace años. Y a veces me la hace cuando comparto la cena del Señor en diferentes iglesias. Gloria al que vive. Y me dijeron: ¿dónde dice la Biblia que una persona que no esté casada no puede tomar la Santa Cena? Y yo le respondo en el versículo 28 de Mateo 27, dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Y la palabra redimir, ¿qué significa? Yo se lo dije autorista. Significa comprar, libertar, pagar el precio en rescate de otro. O sea que Cristo pagó el precio en rescate. ¿Y nos rescató de qué? Del pecado. Y si Cristo nos rescató del pecado, es para que no practiquésemos más el pecado. Porque entonces dice Corintios, 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente la persona que ha sido redimida, o sea, que ha sido comprada, que ha sido libertada del pecado, que ha sido limpia del pecado, tiene, amado, el derecho de tomar la cena del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay iglesias donde la cena del Señor la celebran es con Coca-Cola y un pan que compran en la panadería. Que falta de respeto esa. Iglesias, amado, que celebran la cena del Señor con galletas de soda y jugo. ¿Quién dijo eso? Aquí se pan sin levadura y el jugo de la vid, que es jugo de uva. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza al que vive y reina, que bastante falta que nos hace la cena del Señor. Gloria a Dios. Bien. Y en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, si mal no estoy, hablando de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 27 dice: tomando la cena del Señor indignamente. Y aquí habla por cuando se come la carne
¿Y cuándo se bebe la sangre del Señor? Indignamente. ¿Oyó? Gloria al que vive reina. Bendito el nombre de ese Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Bendito es el Señor. Por eso es que dice aquí, de la manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, nada más y nada menos. Gloria al que vive reina. Por tanto, apruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan, que es el cuerpo de Cristo, y beba de la copa, que representa la sangre del Señor. Porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados, no seríamos castigados, mas siendo castigados, gloria al que vive, mas siendo juzgados, perdón, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria al que vive. Y con esto termino. El último punto, ya para terminar. Aleluya. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio del Cordero, de la sangre de Cristo, amado, nos sana de toda enfermedad. Isaías capítulo 53 versículos 5 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al que vive. Esta es la primera parte de esta enseñanza. No se pierda la segunda parte. El valor y el poder de la sangre de Cristo. El domingo que viene, si estamos con vida, Dios me lo permite y es la voluntad del Señor, estaremos llevando la segunda parte de esta enseñanza, que es hermosísima, hermano. Si le gustó esta primera parte, aleluya, le va a encantar la última. Gloria al que vive. Vamos a orar en esta hora. Bendigo la vida de los hermanos que me han enviado esas palabras de aliento ahí. Gloria al que vive. Gracias por esos deseos de que Dios me ayude. Ore bastante para que Dios me ayude. Porque yo necesito la oración de ustedes. Sin la oración de ustedes, yo no puedo avanzar. Hay que reconocer que los hombres de Dios, sin la oración de gente de Dios, no podemos avanzar. De hecho, el apóstol Pablo pedía oraciones sin cesar a las iglesias. Y yo le pido oraciones a ustedes por mi vida, por la vida de mi familia, para que Dios nos ayude bastante a avanzar. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios, te damos las gracias. Levante sus manos. Gracias por esta enseñanza, Padre amado Dios. Padre, todo aquel que esté enfermo en esta mañana, Padre amado, seas tú en esta hora, Dios. Reprendemos toda enfermedad de los cuerpos. Ahora se va fuera en el nombre de Jesús por la llegada de Cristo. Se va toda enfermedad, se va toda dolencia, se va todo malestar de los cuerpos fuera en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Dios, por el poder de tu palabra, amantísimo Rey Dios, trae liberación, liberta todo aquel que está experimentando, para amado Dios, luchas espirituales. Liberta ahora. Se va la brujería, se va la hechicería, se va la pesadez en los cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Dios. Padre, que seas tú obrando en cada vida, Dios. En el nombre de Jesús. Cristo es tu esperanza. Cristo es el único que tiene la respuesta a tu petición. Santo aleluya. Padre, te damos las gracias por esta tu palabra. Vuelve a reunirnos el domingo a las 9 de la mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Rey Dios. Reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión. Todo ataque demoníaco en contra de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, queda inoperante, reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos de este lugar más no de tu presencia. Esta nación está en tus manos. Colombia está en tus manos. El ayuno por esta nación está en tus manos, Padre amado Dios. En el nombre de Jesús, usted siga ayunando en su casa. Siga ahí en ayuno. Gloria al que vive. Hasta donde pueda resistir, hasta donde pueda aguantar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un saludo de su amigo y hermano Pastor Manuel Correa. Bendiciones a todos aquellos que me han enviado esos saludos y que están ahí siempre conectados. Compartan esta enseñanza. Pero ya sabes, ten en cuenta que nos tocó cortar porque había interrupciones del internet, pero
Después seguimos transmitiendo y la transmití completica. Gloria al que vive. Dios les bendiga y Dios les guarde. Paz a todos ustedes. Shalom.